Estudios llamado La Revolución Sexual, basado en un libro llamado también Revolución Sexual del pastor Miguel Núñez con su esposa, que elaboraron. Y hemos estado viendo muchos temas acerca de la ideología de género. De eso se trata el libro, de hecho, de combatir este tema de la ideología de género que está predominando en nuestro mundo actual. Y el libro se divide en 3 partes y ahora vamos a empezar a ver una tercera parte que tiene que ver con que la ideología de género es un invento negado por la ciencia. Vamos a ver argumentos científicos que contraponen a la ideología de género. Vamos a ver por qué no tiene un sustento, por qué no tiene pies ni cabeza, y lo vamos a ver desde una perspectiva de la realidad, de lo que podemos ver con nuestros ojos y de lo que se ha comprobado científicamente, en nosotros también, en cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestra mente, cómo somos nosotros. Tenemos que entender una cosa: Dios diseñó al hombre y la mujer. Dios creó al hombre y la mujer. Y nos creó con roles distintos y nos capacitó tanto al hombre como a la mujer para poder cumplir con esos roles. Si el hombre tiene que liderar, Dios capacitó al hombre para que él pudiera liderar. Le dio una forma de ser, una forma de pensar, una mente distinta a la de la mujer. Y a la mujer también, en su afán más protector, más maternal, también la hizo distinto al hombre, con una sensibilidad distinta, con una capacidad de amar, de expresar amor de una manera más notoria que en el hombre, que se preocupa más de su familia. Bueno, el hombre también, pero en un sentido, yo digo, de protección. La mamá tiene como eso en su corazón. Entonces, Dios nos capacitó, y nos capacitó desde muy profundo. La ideología de género propone de que el concepto que tenemos nosotros de ser un hombre o ser una mujer es una construcción social. Y desde esa premisa arman toda su ideología. La premisa está errada. La premisa está errada porque no es solamente una construcción social. No es que a un grupo de hombres en el pasado se le ocurrió hacer un sistema patriarcal en que el hombre liderara y sometiera a la mujer. Eso es mentira. Lo que pasó es que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dio roles distintos y capacidades distintas, y nosotros simplemente expresamos en nuestra forma de ser lo que Dios hizo en nuestro interior. Y vamos a ver en el día de hoy que son bien profundas las diferencias entre hombres y mujeres. No son solamente cosas externas, de apariencia o de formas de pensar un poco distintas, sino que vamos a ver que son bien distintas. Entonces, desde esta enseñanza que vamos a hacer en el día de hoy hasta todas las demás, hasta terminar con esta serie de Revolución Sexual, vamos a ver mucho de esto, de cómo vemos la realidad y cómo lo que vemos en la realidad se contradice a la ideología de género, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hoy vamos a hablar sobre la arquitectura cerebral y la ideología de género. El capítulo suena un poco profundo, arquitectura cerebral, como que fuera muy biológico, muy académico, pero no, lo vamos a hacer con un enfoque espiritual. Vamos a hablar ciertos temas simplemente para que nos demos cuenta de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero no se preocupen, no es una clase de biología ni de nada de eso, ¿ya? Así que primero, esto es lo mismo que les dije ya antes. Dios es el diseñador y creador del hombre y la mujer. Ahí no quiero ir a esos versículos porque ya lo hemos visto a través de toda la serie de Revolución Sexual. Se han citado muchas veces Génesis capítulo 2, versículos 7, 18 y del 21 al 24, en donde se nos explica el origen, cómo creó Dios al hombre, cómo creó a la mujer y cómo creó el matrimonio. Entonces, todo eso Dios lo hizo para formar matrimonios que le sirvan, que le glorifiquen y que puedan multiplicarse acá en este mundo. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos aquí? El cerebro humano, hermanos, ya para empezar a entrar un poco en detalle acerca de lo que es el cerebro humano es una maravilla realmente cómo funciona. Incluso al día de hoy no se ha podido imitar totalmente por computadores o por cualquier otra cosa creada por el hombre. Si bien es cierto, ustedes saben que ya estamos empezando a conocer lo que es la inteligencia artificial, ya hace 1, 2, 3 años atrás que ya empezó a aparecer el término de inteligencia artificial, pero aún al día de hoy no se ha podido igualar la inteligencia artificial a la mente humana. Pero, hermanos, en términos de procesamiento de datos, de pensamiento, de todo eso, algún día lo va a hacer. La inteligencia artificial va a lograr igualar la mente humana quizás, es probable, lo verá en nuestros ojos seguramente, y con toda probabilidad lo verán nuestros hijos.
Pero hay una cosa que nunca va a poder imitar una inteligencia artificial, una mente creada por el hombre. Y eso es la capacidad que tiene la mente, una parte de nuestro cuerpo que fue creada también por Dios y diseñada por Dios para poder entender de una manera espiritual quién es Dios. Una inteligencia artificial va a poder saber a lo mejor quién es Dios de una forma teórica, de una forma intelectual, pero nunca lo va a hacer de una forma espiritual, con el sentido que cada uno de nosotros tenemos acerca de la existencia de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesucristo y de lo que yo debo hacer para reconciliarme con Dios a través de Jesucristo. Eso, hermano, no están nuestros hijos presentes acá, pero los que tenemos hijos, recálquenselo. Los que tenemos también nuestros sobrinos, nuestros nietos, todos los niños, recálquenselo. Los avances científicos van a ser muchos. El libro de Daniel lo dice, la ciencia aumentará y vamos a ver cosas asombrosas que a lo mejor pueden confundir a los que no tienen los pies bien puestos sobre la tierra en cuanto a la fe que tenemos en Jesucristo. Así que esto enseñémoslo a nuestros hijos. El ser humano puede intentar imitar a Dios, pero jamás lo va a igualar, jamás. Esa sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento y el hombre al final cae en su necedad de querer ser sabio, al final cae en su necedad. Así que el cerebro es algo maravilloso que hizo Dios. Dios ha creado el cerebro y ha dejado plasmado en él la capacidad de conocer la verdad que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, cuando Dios nos enseña a través de su palabra que X cosa es la verdad, nuestro cerebro lo entiende, lo asimila y cree que esa es la verdad. Concuerdan perfectamente. La verdadera ciencia, la ciencia objetiva, la ciencia que está demostrada científicamente, jamás se contrapone a las creencias cristianas. Lamentablemente en la Iglesia Católica, en otros sectores cristianos, incluso a veces también evangélicos, cuando no están bien puestos los pies sobre la tierra acerca de nuestra cosmovisión cristiana, acerca de nuestra forma de ver el mundo, y empiezan a haber dudas y grietas, lamentablemente se ha dado un mensaje confuso al mundo. La teoría de la evolución no es cierta. La teoría de evolución es lo que es una teoría. Para que entendamos de qué estamos hablando, la diferencia entre una teoría y una ley, ¿cuál es? Porque, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la ley de la gravedad, ¿cierto? Han escuchado hablar de la ley de la relatividad. Pero de repente escuchamos otras cosas que son la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué la llamamos distinta? La ley es algo que está demostrado científicamente. Está comprobado. Yo no puedo negar la realidad. Tengo que verla y admitirla. Pero una teoría, no. Una teoría tiene que ser demostrada. Y la teoría de la evolución lleva 150 años tratando de ser demostrada. Y cada vez que más se conocen cosas, más nos alejamos de que la teoría de la evolución es lo correcto en las esferas científicas. Incluso muchos científicos están volviendo al creacionismo, porque están viendo que no hay sustento a la evolución como la planteó Charles Darwin. De hecho, en la teoría de la evolución, hay observaciones que hizo Darwin que lo hicieron confundirse. Porque sí creemos que las especies se adaptan a su entorno. Por eso usted tiene un zorro ártico que es diferente en su pelaje, en su color, en su forma, a un zorro del desierto. Son distintos, son adaptaciones. Y eso lo permite el ADN, las modificaciones genéticas. Pero lo que no permite la creación de Dios es que una especie se transforme en otra especie. Nunca un caballo va a ser una jirafa. Nunca un gato va a ser un perro. Eso es imposible. Y de hecho está tan marcado eso que para los que conocen la vida en el campo, ustedes saben que cuando se cruza un caballo con un burro, da un animal, una mula. Pero la mula no es capaz de reproducirse. Puedes tú generar la mula, pero esa mula después, si se junta con otra mula, no es capaz de reproducirse. Hay barreras genéticas que impiden que demos saltos de especies a otras. Entonces, en eso está errado. Charles Darwin vio las Galápagos. Uy, mira, las tortugas de acá son diferentes a las de otro continente. La evolución es verdad. Se apresuró mucho y sacó conclusiones que no tienen asidero. Así que eso, les quiero recalcar, sobre todo los que están en la universidad, en el colegio. Uno cuando es joven está empezando a formar sus convicciones y a veces los otros te hablan con convencimiento. Los ateos, otras personas, hablan de cosas que no saben, pero las hablan con convencimiento, como creyendo la mentira. Y a veces uno tiende a decir, chuta, a lo mejor ellos tienen más razón que yo. Hermanos, de verdad,
Los que hemos creído en el Señor Jesucristo no hemos cerrado los ojos y creemos en todo lo que dice la palabra de Dios como ciegos, como si no pensáramos. No, todo lo que está en la palabra de Dios concuerda con nuestro corazón, con lo que es el ser humano, con lo que vemos externamente, con lo que vemos internamente. Eso lo tenemos que tener claro, firme en nuestra cosmovisión cristiana. Es lo primero que quiero recalcar. Y lo quiero recalcar porque obviamente para todos los que postulan la ideología de género como algo que es real, debemos estar bien firmes en decir que no es real, que es un disparate, es realmente un disparate, una invención. Eso ya lo dijimos, solamente quiero recalcar lo que dice Romanos 1, 18 al 32. Quiero que vayamos a Romanos 1, 18 al 32. Para explicar un poco qué pasa con estas personas que no ven las verdades de Dios y que tratan de inventar cosas como la ideología de género. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. La creación de Dios manifiesta que Dios existe. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, la complejidad del universo. Un día, si se hace una enseñanza de cosmovisión cristiana, podríamos estar hablando domingo tras domingo acerca de tantas demostraciones de la existencia de Dios que hay. Pero se manifiesta en la naturaleza, hermanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que le pasa a la gente que apoya la ideología de género. Están entenebrecidos en su necio corazón, creyendo mentiras y no viendo la verdad porque no la quieren ver o porque están engañados por este mundo, por Satanás y las influencias que hace a través de las personas en este mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muchas veces ellos nos consideran a nosotros como ignorantes, pero ellos ignoran que ellos son los ignorantes, en verdad. Es terrible. Y también andábamos muchos de nosotros en eso antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Muchas de las mentiras del mundo nosotros las creíamos, las seguíamos equivocadamente. Así que lejos de mirar con odio hacia estas personas que están equivocadas, en realidad debemos mirarlas con compasión y esperar que Dios tenga misericordia de sus almas para que así como nosotros un día abrimos nuestros ojos a través de Jesucristo, ellos también lo puedan hacer. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso hacen los que creen en la ideología de género. Eso hacen los hombres que se creen mujeres, las mujeres que se creen hombres o que han inventado no sé cuántos géneros. Lamentablemente, en su necio corazón, Dios los ha entregado a esa inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, la ideología de género es una mentira sin sustento científico y eso nos vamos a dedicar en esta enseñanza a demostrarlo con la ciencia. En cuanto al diseño del hombre, también comentar, y de la mujer, que deducimos de la palabra de Dios también que fuimos hechos de manera diferente porque también tenemos roles distintos y Dios nos capacitó para esos roles. Si vemos en Efesios 5 del 21 al 28, no quiero que vayamos para allá, solamente les quiero comentar a grosso modo que ahí vemos el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, que Dios le ordena a la mujer someterse al hombre y al hombre a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Si fuéramos iguales, como propone la ideología de género, si un hombre puede ser mujer o una mujer un hombre y eso da lo mismo y es solo una construcción social, Dios no nos hubiera dado instrucciones diferentes al hombre y a la mujer.
Dios, conociendo las fortalezas y debilidades de hombres y mujeres, da distintas instrucciones para el rol del padre y el rol de la madre. Si se fijan en estos versículos que les mencionaba de Efesios 5, del 21 al 28, a la mujer se le pide someterse al hombre. Nosotros los hombres estamos sometidos a Dios y es fácil someterse a un Dios perfecto. Pero hay instrucciones precisas a la mujer acerca de someterse al hombre porque cuesta someterse a alguien imperfecto. O nosotros como hombres a lo mejor podemos experimentar un poco de eso cuando tenemos un jefe injusto, por ejemplo. Un jefe malo, un jefe que hace mal, que toma malas decisiones y sufrimos. Entonces a la mujer se le da esa instrucción porque cuesta, obvio que yo entiendo que cuesta, pero hay que hacerlo porque es la voluntad de Dios. Y al hombre se le dio la instrucción de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque al hombre le cuesta más aflorar, demostrar estos sentimientos de amor, tendemos a ser más duros que la mujer. Entonces Dios nos dice, así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros debemos amar a nuestra esposa. Entonces vemos que Dios, al conocernos bien, nos da distintas instrucciones. Entonces deducimos de la palabra de Dios que fuimos diseñados distintos el hombre y la mujer y tenemos roles distintos. Y eso también lo vemos en la vida cotidiana. Somos anatómicamente y mentalmente diferentes. Esto también contradice a la ideología de género. Cuando una persona abraza esta ideología y trata de transformarse de un hombre a una mujer, hay un caos, hay un dolor en su vida, tratan de mutilar sus cuerpos, tratan de poner órganos que no tienen, sacar órganos que tienen, cambiar la mente. Hay un desequilibrio mental, espiritual, pero profundo en estas personas que siguen la ideología de género. ¿Y por qué? Porque pecar no es gratis, hermano. Y menos pecar contra tu propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18 dice que peca en el ámbito sexual, peca contra su propio cuerpo. Entonces genera eso un dolor tremendo en estas personas que abrazan la ideología de género, un sufrimiento y pasan con depresión y pasan toda la vida queriendo aceptarse, queriendo que los demás los acepten como ellos quieren ser. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos negar la realidad. Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y nos hizo con profundas diferencias, con diferencias que no se quitan en un quirófano, en una cirugía, sino que, como veremos a lo largo de toda esta enseñanza, son bien, bien profundas las diferencias mentales, sobre todo. Las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres comienzan desde la fecundación. Desde que se une el óvulo y el espermio. Como bien saben, el espermio o el hombre es el que aporta la característica de si ese bebé en el futuro va a ser hombre o va a ser mujer. La mujer siempre aporta el cromosoma X, pero el hombre puede aportar el cromosoma Y o el cromosoma X. Y dependiendo de eso, se va a determinar si esa persona va a ser hombre o mujer. Entonces, desde la fecundación vemos diferencias, porque en las etapas fetales, los niveles de hormonas que van teniendo los fetos, ya sea femenino o masculino, son distintos y eso va a moldear cómo se va formando el feto y cómo va tomando forma o de mujer o de hombre, y después esas mismas hormonas que son diferentes en hombres y mujeres van a ir desde la niñez durante toda la vida haciendo madurar nuestras mentes y nuestros cuerpos de una forma o femenina o masculina. Eso es algo súper profundo, hermanos, que no es llegar y hacer una terapia hormonal. De hecho, por eso ha fracasado la terapia hormonal en muchos países del mundo y espero que Chile se dé cuenta de que esto es así y echen para atrás todos esos tratamientos hormonales que quieren hacer con las personas, porque lo único que hacen es aumentar los desequilibrios mentales, los sufrimientos, el dolor, la confusión. Es realmente tremendo. Yo no sé cómo es posible que haya personas que piensan que un niño a los 3, 4 años puede decidir su sexo si ni siquiera sabe cómo ponerse los zapatillas, si ni siquiera sabe elegir qué comida le conviene comer o no, si ni siquiera sabe elegir nada. ¿Cómo le vas a dar una responsabilidad tan grande a un niño tan pequeño? Hay una independencia paulatina, no se puede hacer en tan temprana edad. Los niveles de hormonas que habrán en nosotros, hermanos, influirán en la formación y en el desarrollo del cerebro a lo largo de toda nuestra vida. Aquí les presento una gráfica de cómo es el cerebro cuando un niño es pequeño y cómo se va desarrollando hasta los 20 años. Este gráfico me invita a mí, y espero que invite a todos los que somos papás, a tener paciencia con nuestros hijos. Aquí se ve claramente la madurez del cerebro. No sé si alcanzan a ver bien, pero las áreas que son violetas
y lilas son las áreas maduras del cerebro. Y todas las áreas de los otros colores, rojo, verde, amarillo, que ustedes ven, son áreas inmaduras del cerebro. Miren cómo son nuestros niños de los 0 a los 5 años, hermano. Miren sus cerebros. ¿Cuánta madurez hay ahí? Nada, hermano. A veces uno como papá dice, pero ¿por qué hace eso mi hijo? Ahí está la explicación, hermanos. Ellos todavía tienen que madurar sus cerebros, tienen que todavía crecer, y cuando lleguen adultos van a hacer las cosas más coherentemente, obviamente. Así que es una invitación ahí a tener paciencia a nuestro hijo. Pero también lo que les quiero mostrar con ese gráfico es que nosotros que vamos madurando a lo largo de nuestras vidas, y las hormonas, ya sea el estrógeno o la progesterona en el caso de las mujeres, o la testosterona en el caso de los hombres, van a influir en cómo va creciendo y madurando ese cerebro. Si no es cosa de hacerse una cirugía y pasar de ser hombre a mujer. Son cambios profundos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de percibir el mundo. Es profundo lo que hace Dios en nosotros. Esta otra imagen, hermanos, ustedes ven muchas rayas. La primera imagen que ven ahí es cómo funciona el cerebro de un hombre. Y la segunda imagen es cómo funciona el cerebro de una mujer. Funcionamos distinto, pensamos distinto, consideramos las cosas de manera distinta. La primera imagen, si ustedes se dan cuenta, hay muchas líneas que van como desde atrás hacia adelante el cerebro. Somos así los hombres, somos lineales en nuestro comportamiento. Somos como que se nos mete un objetivo y allá vamos. No tomamos bifurcaciones, no, vamos al objetivo. Tendemos a pensar de una manera lineal los hombres, mientras que las mujeres tienen muchas líneas, si se fijan, interconectadas de un hemisferio del cerebro al otro, porque ellas asocian más, integran más, tienen una forma más lateral de pensar, ¿ya? Entonces ellas consideran mucho la forma en cómo se hacen las cosas, no solamente llegar al objetivo. Funcionan distintas nuestras mentes, distintas. Entonces eso no se cambia con una cirugía, hermanos. Eso tampoco se va a cambiar simplemente con poner otras hormonas en los cuerpos. Eso peor daño va a hacer, porque ya una persona que ya desde su condición fetal, desde que nació hasta que se fue desarrollando, hasta que quiso cambiar su condición de hombre a mujer o de mujer a hombre, ya tiene una maduración cerebral que hace imposible que tú simplemente inyectando una hormona vayas a cambiar a un hombre en mujer o una mujer en hombre. Otra imagen es, nosotros los hombres tenemos más sustancia gris que las mujeres, y las mujeres más sustancia blanca que los hombres. Y las tenemos también ubicadas en distintos lugares del cerebro. Y la sustancia gris, en donde más esté ubicada en el cerebro, va a hacer que nosotros tengamos una respuesta diferente. Por ejemplo, si hay más materia gris en el centro de las emociones, una persona va a tender a responder mostrando más sus emociones, siendo más emocional, que es en el caso que les pasa a las mujeres. Y si la sustancia gris está, no sé, más ubicada en el sector espacio-temporal del cerebro, ahí uno va a tender a ubicarse mejor, a hacer caber mejor las cosas, que en donde tenemos más facilidad nosotros los hombres, por ejemplo, para estacionar un auto, para ubicarnos en espacio, en el lugar norte, sur, este, oeste. Entonces, hay diferencias que son profundas en el cerebro y que no somos como somos porque queremos, simplemente porque en nuestro razonamiento queremos ser así, sino que hay cosas que nos nacen ser así porque están bien profundamente arraigados en nuestro cerebro. Las diferencias en el cerebro entre un hombre y una mujer producen comúnmente estas diferencias. Los hombres sobresalen en matemáticas, física y ubicación espaciotemporal. Por las conexiones cerebrales que hay en el hombre, es más fácil ubicarse, imaginarse algo en 3 dimensiones al cerebro de un hombre. Y para los que son ingenieros, yo no lo soy, pero podrían reafirmar eso. Eso es muy importante para el entendimiento de cómo funciona una máquina, unos circuitos, algo computacional. Tiene que haber una imagen en 3D. Y entonces no es raro que uno va a una universidad, entra a una sala de ingeniería y ve que está llena de hombres. Y esto es en general, obviamente, hermano. Obvio que uno puede encontrar también una mujer. En las mujeres también sobresalen en lenguaje, pedagogía y percepción emocional, percepción de su entorno. El lenguaje, es impresionante las diferencias cuando son niños. Las mujeres aprenden a hablar antes que los hombres y es notoriamente marcada esa diferencia en cantidad de palabras y en cómo pronuncian las palabras.
A lo largo del tiempo, mientras va creciendo y madurando el hombre, algo alcanza a cortar esas distancias, pero nunca las iguala. Nunca el hombre y la mujer logran ser iguales en cuanto a capacidad lingüística. Una mujer en promedio usa 20.000 palabras al día. Un hombre promedio usa 7.000. Es ahí el motivo, hermanas, de por qué a veces ustedes hablan y hoy él ya no quiere hablar conmigo. Claro, ustedes llegaron a las 7.000 palabras, nosotros ya llegamos a las 7.000 y les quedan a ustedes 13.000 más por decir. Entonces, es inevitable, hermanos. Sí, hablamos menos los hombres, hermanos. Eso está demostrado científicamente. La percepción emocional también. Las mujeres perciben el llanto de un bebé, el llanto de un niño, cuando alguien está con una carita de pena, cuando alguien está alegre. Eso lo perciben las mujeres. Uno se saluda y a veces a un hombre se le puede pasar por alto esas cosas. Pero una mujer siempre suele decir, uy, saludé a tal persona, pero andaba triste, andaba distinta. Tiene una percepción emocional distinta. El hombre a veces escucha llorar al bebé y a veces no reacciona al tiro y la mujer lo percibe, pero no lo escucha, dice. Y uno a veces no lo escucha, no sé, tienen otra percepción las mujeres, ¿ya? También en pedagogía sobresalen las mujeres, si bien es cierto, como les digo, hay excepciones, y obviamente que hay profesores, hay hombres que hacen clases también y lo hacen bien, pero predominan las mujeres, porque en la pedagogía uno tiene que tener un cerebro que entre el hemisferio derecho y el izquierdo estén muy conectados. Una forma lateral de pensar, se integran conceptos, se integran muchos conceptos. Hay los que estudian pedagogía o son profesores, pueden decirlo ahí nuestra hermana. Se integran conceptos, ¿ya? Entonces, por eso son también mejores en eso. Entonces, esas cosas no son antojadizas, no son porque en el colegio a los hombres en primero básico les enseñan mejor matemática que a las mujeres o que a las mujeres les enseñan mejor lenguaje que a los hombres, ¿no? Recibimos la misma educación, hombres y mujeres, en una sala de clase, pero se dan naturales estas diferencias porque nuestros cerebros son distintos, nuestras mentes las hizo distintas el Señor. Lo que ya les decía, es lo de la diferencia entre un hombre y una mujer en cuanto a las palabras. En cuanto a las emociones, por ejemplo, también hay diferencias. Los hombres expresan físicamente más la ira que las mujeres, pero a su vez también reaccionan de mejor manera ante situaciones límites. Miren, mujeres y hombres, según estudios científicos, se enojan más o menos la misma cantidad de veces, pero las veces en que un hombre es capaz de físicamente, externamente, representar su enojo en alguna manifestación, es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Los hombres tienen la amígdala cerebral, ojo no confundir con la amígdala que tenemos acá, que eso es otra cosa. La amígdala cerebral nosotros la tenemos más grande los hombres que las mujeres. Y esa amígdala es la que actúa ante el temor y el peligro. Y es más sensible a la testosterona. Entonces, cuando un hombre se ve amenazado o le disgusta algo, tiende a reaccionar. Su centro de la reacción, de la acción, tiende a activarse. Entonces, por eso tendemos a mostrar más ira, de forma física. La mujer, cuando siente ira, porque también la siente obviamente, pero ella puede reprimir esa ira externa, esa manifestación externa de la ira, porque otra parte del cerebro, que se llama septum, la tiene más grande la mujer que el hombre. Y el septum es la encargada de regular la ira en nuestros cerebros. Entonces, un hombre tiene la amígdala más grande y el septum más pequeño, y eso deriva en que expresemos externamente más la ira, y una mujer, que es todo lo contrario, la expresa en menor cantidad. Pero también Dios nos hace con mucha sabiduría, así como eso nos juega en contra, pero también el tener la amígdala más grande nos juega a favor en cuanto a cómo manejar las cosas en situaciones límite. Porque el hombre en situaciones de fallecimiento de un ser querido, de peligros, de desafíos, de tener que proteger a su familia, reacciona inmediatamente. Está el instinto del hombre ahí a salir a proteger a su esposa, a sus hijos, a que nadie los toque. Y va, y el hombre no va a pensar ni dos veces antes de ir contra un delincuente, contra alguien que le quiera hacer mal a su familia. Y eso es porque tenemos más desarrollado eso. Las mujeres, como bien decía, controlan mejor la ira física, ¿cierto? Pero reaccionan de peor manera ante situaciones límites. Estas situaciones límites las suele paralizar. Suelen las mujeres quedar paralizadas ante una situación de demasiado peligro, de peligro de muerte o ante la muerte de un ser querido. En el libro se relataba, de Revolución Sexual, se relataba una experiencia que tuvo una mujer que falleció su mamá.
Falleció su mamá y ella, bueno, está muy desconsolada. Las mujeres, los sentimientos lo asimilan mucho más que los hombres, entonces ellas tienden a sobrecargarse emocionalmente mucho más fácilmente que los hombres. Entonces estos acontecimientos tan duros en la vida a veces sobrecargan el corazón de las mujeres y eso hace que queden paralizadas, que no puedan pensar racionalmente, que estén sumidas en el dolor. Así las hizo Dios. Pero los hombres tenemos esa capacidad de echar a un lado nuestros sentimientos y reaccionar. Entonces, cuando falleció la mamá de esta mujer, sus hermanos reaccionaron de otra forma. Sus hermanos llamando a la funeraria, sus hermanos coordinando con los familiares que venían de otras ciudades, vengan, alójense, hay piezas disponibles en la casa de la tía no sé cuánto. Todo eso lo hacía el hombre en ese momento. Y ella ya después cuando pasó todo este momento y pudo recordar esos momentos, le impresionaba tanto cómo sus hermanos controlaron esa situación, porque ella en ese momento recordaba cómo se sentía y era incapaz, estaba sobrepasada, sobrecargada. Así que fíjense cómo nos hacen distintos Dios a nosotros los hombres y a las mujeres, y cómo nos capacita y nos prepara para cumplir nuestro rol. El hombre, al tener mayor disposición de sentir ira física, debe tener cuidado con el dominio propio para no pecar en esta área. Eso es algo con lo que tenemos que luchar todos los hombres. Nos cuesta esa parte del dominio propio. Les quiero leer lo que dice Proverbios 29-22, que dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Esta es una debilidad que tenemos y por eso el Señor nos aconseja a nosotros a tener cuidado, porque el hombre furioso muchas veces peca. También la palabra del Señor en Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tenemos que aprender a contar hasta 10, tenemos que aprender a reaccionar con calma. Por eso también en las discusiones, hermanos, cuando a veces discute el hombre y la mujer, una reacción común del hombre es que a mitad de la discusión de repente se va, deja de discutir. Bueno, punto uno, en una discusión tiene más probabilidad de ganar una mujer que un hombre porque tiene más lenguaje, más facilidad de palabras. Pero no es solamente por eso que lo haga el hombre, ¿eh? Lo hace porque necesita meditar más las cosas, calmarse, para poder pensar racionalmente y luego poder seguir discutiendo con la mujer. Entonces no es extraño que cuando están en medio de una discusión y un desacuerdo entre hombres y mujeres, cuando el hombre se va de repente, la mujer dice: me dejas hablando sola, pero después a los minutos o a las horas, dependiendo de cómo es el hombre, vuelve el hombre y arrepentido y piensa mejor las cosas y dice: estaba pensando lo que me dijiste y sí, en realidad tienes razón. Y después se ponen de acuerdo y logran llegar a acuerdos. Pero muchas veces pasa eso, somos distintos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de reaccionar. Además, por ejemplo, para las mujeres el conversar un tema a veces es como una terapia para ellas, pero para el hombre no. El hombre cuando toca un tema, cuando quiere conversar algo, quiere llegar a un puerto, quiere llegar a una conclusión, quiere llegar a un acuerdo. Para una mujer, que obviamente también tienen ese interés, pero otras veces, cuando algo no tiene solución, para la mujer es súper bueno simplemente conversar el tema. Simplemente decírselo a otra mujer, a otra persona, y compartir lo que ella siente, y eso ya automáticamente hace que su cerebro se calme, se desestrese y esté mejor. No se resolvió nada a lo mejor. Estuvieron 5 horas conversando, porque hay cosas que nos dependen todos de nosotros también, ¿sí? A lo mejor no se resolvió nada, pero la mujer salió más tranquila, volvió a su casa de otra manera, porque se desahogó con su amiga, porque con su mamá o con quien sea, desahogó eso y eso le ayudó. El hombre cuando va y conversa con otro hombre es para llegar a un puerto, y cuando no se llega a un acuerdo, el hombre queda intranquilo. Y vuelve después a conversar y vuelve a darle una vuelta hasta que se resuelve algo, pero algo se tiene que resolver, ¿ya? Todas esas cosas, hermanos, no son cosas que hayamos decidido nosotros en nuestra vida o porque nuestros papás nos criaron de determinada manera. Están bien incorporados en nuestro ADN, bien incorporados en nuestra mente. La mujer, por su parte, al hablar más, debe tener más cuidado con su lengua para no pecar. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:19: en muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Y en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como hablan más, la multitud de palabras puede haber pecado, así que deben tener cuidado las mujeres con que en este atributo que tienen mejor, que es el lingüístico, lo usen para edificación. Para no tener mucho cuidado con que las palabras que decimos no sean para dañar el corazón de alguien, no dejen herido a alguien. Es muy, muy importante eso. Hombres y mujeres tenemos distintas fortalezas y debilidades. Así que cuando aflore una de ellas, hermanos, recordemos lo que le dice 1 Tesalonicenses 5:14, que seáis pacientes para con todos. A veces los hombres no entendemos cómo piensan las mujeres o cómo actúan las mujeres, pero tenemos que ser pacientes. Son distintas a nosotros, sienten distinto a nosotros. Y viceversa, las mujeres cuando nos observan a nosotros, nuestro comportamiento o cómo somos, a veces no hayan explicación, no nos entienden. No nos vamos a poder entender a cabalidad profundamente. Debemos que amarnos. A eso nos manda la Biblia, a amarnos, a amarnos. El amor sobrepasa todas esas cosas, todas esas barreras que de repente hay entre hombres y mujeres y nos ayuda a entendernos, a que podamos seguir como un matrimonio firme. Así que seáis pacientes para con todos. Hombres y mujeres somos diferentes en nuestra forma de pensar y está bien que esto sea así porque es la voluntad de Dios. Lamentablemente vemos en las corrientes feministas, en las corrientes que proponen la ideología de género, cómo buscan las mujeres ser como los hombres, hacer las cosas que hacen los hombres y que si lo hace un hombre yo también lo tengo que ser capaz de hacerlo. No, las mujeres no deben querer ser hombres. Ustedes son especiales así como las hizo Dios. Dios las hizo diferentes y está bien que así sea. Está bien que el hombre y la mujer sean diferentes, porque de nuestras fortalezas y debilidades, al juntarnos en matrimonio, obtenemos algo mejor, algo que se complementa, algo que ayuda a que en este mundo se glorifique a Dios como se muestra un matrimonio cristiano. Las mujeres no deben querer ser hombres, ni hacer lo que un hombre hace, ni asemejarse a ellos. Dios las hizo únicas, como les decía, distintos en su manera de ser, pero iguales en dignidad al hombre, iguales. Por otro lado, nosotros los hombres debemos recordar que debemos despojarnos de todo orgullo y de toda dureza en nuestro corazón, porque tendemos a ser así. También el liderar puede llevarnos a ser tentados a ser dictadores. Y no debemos ser así. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, de cómo Él lideraba. Nosotros debemos amar a la iglesia, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo lidera a la iglesia con un corazón tierno, con un corazón misericordioso, sumamente paciente, porque a nosotros Dios no nos da lo que merecemos, sino que es paciente para con nosotros. Si nosotros recibiéramos lo que merecemos, deberíamos estar en el infierno. No merecemos la salvación ni nada de lo que tenemos en este mundo, ni siquiera respirar. Entonces debemos tener ese tipo de liderazgo, un liderazgo cristiano, un liderazgo masculino bíblico. Debemos tener muy presente eso, hombres. Debemos ser líderes en nuestros hogares, pero bíblicamente. Debemos cuidarnos del machismo. El machismo ha sido un motor del feminismo. Porque las mujeres, viendo el pecado del hombre, han dicho, está mal que el hombre lidere, nosotros somos las que tenemos que liderar. Lamentablemente han hecho un mal diagnóstico. No, si el problema no es que lidere el hombre, el problema es el pecado del hombre. Es cómo se ha liderado las familias en la antigüedad, si recuerdan cómo han sido sus abuelos, sus papás, más duros seguramente en muchos casos. Entonces, no está mal que el hombre lidere. El problema es que el hombre tiene que liderar como Cristo nos enseña a liderar. Debemos amar a nuestras esposas, como les decía, como Cristo amó a la iglesia. Debemos considerar su sentir y protegerlas a una costa de que nosotros seamos perjudicados o suframos, porque debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal de que nuestra esposa y nuestros hijos estén bien. Cuando falta algo en la casa, al hombre le falta. Al último que le falta es a la esposa y a los hijos. Al último. Ese es el concepto. Aquí no se trata de liderazgo masculino, como que aquí la mujer y mis hijos me tienen que rendir pleitesía y hacer todo para que yo esté confortable sentado en el sillón de mi hogar. No.
No, el hombre es el que se tiene que sacrificar, el hombre es el que tiene que negarse a sí mismo, el hombre es el que tiene que estar preocupado de qué le pasa a mi esposa, qué necesita mi esposa, cómo podría estar mejor mi esposa, cómo podrían estar mejor mis hijos, cómo yo podría ser mejor esposo, cómo podría hacer yo mejor las cosas. No, si no somos un rey sentado en un trono esperando que nos sirvan. Ese no fue el liderazgo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo limpió los pies de los discípulos. El Señor Jesucristo lo dio todo, se humilló a sí mismo, no profirió palabra en la cruz cuando fue llevado a la cruz, ni antes en el juicio injusto que le hicieron. Nada, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Es un liderazgo distinto a este liderazgo machista que hemos visto muchas veces en la sociedad. Es importante, hermanos, que como hombres y mujeres demos un buen ejemplo masculino y femenino a nuestros hijos, porque según como seamos como padres, según lo que mostremos como hombres o como mujeres a nuestros hijos, ese es el modelo que van a tener nuestros hijos de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Nuestros hijos no van a encontrar el modelo de cómo ser un buen papá o una buena mamá en los amigos, ni en la televisión, ni en el internet, ni en las revistas. Lo van a encontrar en nosotros mismos, en sus hogares, siendo influenciados por nosotros día y noche. Lo que decidamos, lo que sale de nuestra boca, cómo nos comportamos delante de Dios, qué tanto amor mostramos en nuestro hogar hacia Dios, qué tanta importancia, en qué tanto alto nivel tengamos las cosas del Señor en nuestro hogar, van a dar un mensaje poderoso a nuestros hijos de cómo se debe amar a Dios y también de cómo se debe ser un padre o una madre. También cómo se comporta el padre, nuestros hijos, un papá, por ejemplo, nuestros hijos van a estar muy atentos a eso. Lo que haga un papá va a determinar lo que ese niño considere que está bien o no está bien hacer cuando sea adulto. Lo que le diga un papá a un hijo va a determinar lo que ese hijo va a saber que está bien o que no está bien. Si está jugando con muñecas y un papá lo deja jugar con muñecas, el niño va a pensar que es normal jugar con muñecas. Si el papá le dice, no, hijo, vaya y tome otro juguete, eso no está bien, eso es lo que va a entender el niño de que debe hacer. Y a más temprana edad, más la influencia incluso. Lo mismo en el vestir, en cómo se vista la mamá, va a determinar mucho de cómo se va a vestir la hija en el futuro adulto. ¿Qué ropa se pone? ¿Qué permite? ¿Qué no permite? La mujer en su vestimenta va a determinar mucho de lo que considere una vestimenta correcta o no una mujer en el futuro. Es impresionante lo que podemos influenciar a nuestros hijos y sobre todo nos damos cuenta en la edad adulta, cuando nos toca hacer el rol del papá y de la mamá. Muchas veces uno se mira a sí mismo y dice, al final uno hace las cosas como las vio en sus papás a veces. Muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es el reflejo de cómo me criaron, qué me mostraron, qué modelo de hombre o de mujer me mostraron en la casa. Así que debemos cuidarnos mucho de no dar un ejemplo masculino o femenino que sea no bíblico o que sea distorsionado de lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, con las señales que mandamos a nuestros hijos. Así que bueno, como hemos podido ver en la enseñanza de hoy, hay profundas diferencias en los siguientes capítulos, en los siguientes estudios de escuela dominical que van a ver a futuro. Otros hermanos van a tratar también otros temas biológicos que tienen que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. Y nos damos cuenta de que no hay sustento en lo que dice la ideología de género. No es solamente una construcción social el cómo somos los hombres y cómo somos las mujeres. Somos lo que somos porque Dios nos diseñó de esa forma. Así pensamos porque Dios nos formó y nos hizo pensar de esa manera. Y las expresiones de pecado que tenemos a veces en nuestra fortaleza y debilidades, bueno, son simplemente eso, cosas con las que tenemos que luchar. Si nos cuesta a los hombres ser más sensibles, tenemos que luchar contra eso y no hacerlo. Y bueno, eso es lo que les quería compartir en el día de hoy. Así que la convicción, lo que tiene que reafirmar nuestra fe, lo que quiero que quede muy claro en esta enseñanza es que la ideología de género es algo que no tiene ni pies ni cabeza y que ustedes cuando rebatan con argumentos cristianos, háganlo tranquilamente, hermanos. Tenemos la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Aquí nada de lo que ustedes ven en la realidad, nada de lo que está demostrado científicamente se contradice este libro, nada.
Porque el creador del cielo, de la tierra y del universo es el mismo que creó este libro. No se contradice. Dios es perfecto, Dios es sabio, Dios no se contradice. Así que cuando alguien quiere enseñarle a nuestros hijos o a nosotros mismos que la ideología de género es lo que tiene que hacerse, no. Como orábamos en la mañana, nos pidió orar el hermano Víctor, somos la sal de este mundo, los que preservan este mundo de la corrupción. La sal para eso se usaba en la antigüedad, para preservar de la corrupción. Entonces nosotros somos los que tenemos que decir que no a la ideología de género, que eso no tiene ni pies ni cabeza, de que eso está mal. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermanos? El mundo no puede, no tienen estas convicciones firmes y claras que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Así que eso, hermanos. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ya, vamos a orar entonces para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, Padre amado, te agradecemos, Señor, te alabamos, Señor, por tu sabiduría infinita, Señor, cómo creaste al hombre y la mujer, cómo nos preparaste para cumplir en los distintos roles, nos preparaste desde lo más profundo, Señor, desde nuestras mentes, desde nuestros cuerpos, todo nos diste para que pudiéramos cumplir con el rol que tú nos has diseñado, Señor. Padre Santo, perdona este mundo, tenga misericordia de este mundo, abra los ojos de los que proponen ideologías como la de género que desechan su diseño y quieren proponer un nuevo diseño, Señor. Padre Santo, mientras no más nos alejemos del diseño suyo en nuestras vidas, más sufrimiento, más dolor, más confusión, más desequilibrio, Señor. Padre Santo, tenga misericordia a estas personas como las tuvo con nosotros, Señor, antes de ser cristianos. Dele la salvación, Padre Santo. Y a nosotros, Señor, en nuestro rol como hijos suyos, ayúdenos a ser firmes, a ser hombres y mujeres que con valentía, Señor, defiendan lo que es un hombre y una mujer según lo que dice tu palabra, que eso lo defendamos tranquilamente y que sepamos que tenemos todos los argumentos del mundo a nuestro favor, porque usted creó la ciencia, usted creó todo, Señor, y todo le da gloria a usted. Padre Santo, gracias por la oportunidad de haber podido pasar tiempo en su palabra y hablando de esto que hoy ha hecho usted en nosotros, en nuestras mentes, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y que podamos seguir teniendo un resto de culto hermoso para su gloria, Señor. Y esto se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.